Hola, ¿qué tal estáis? Hoy comenzamos el vídeo de manera algo distinta, y es que recientemente se ha sabido que Péndulo Studios cerró en marzo de este mismo año, sin emitir ningún tipo de comunicado al respecto. Pues bien, hemos venido hasta lo que fueron las oficinas de Péndulo hasta su cierre. En este episodio especial vamos a dar un repaso a la trayectoria de este mítico estudio, artífices de clásicos como Hollywood Monsters o Runaway. Sirva este vídeo como homenaje y agradecimiento por tantos años de buenas historias. Así que vamos allá. Intro y comenzamos. La vida siempre nos depara un poco de todo. ¡No me queda nada mal, eh! I'm sorry if I've kept you waiting. ¡Maldita seas, mujer coqueta! De pico y penacho multicolor, medio pájaro loco, medio ave del paraíso, Curro fue el emblema de la Expo. Imagina España a principios de los 90. La fiesta había terminado. Los gloriosos años 80, o como muchos dicen, esa edad de oro del software español con Dynamic, OperaSoft y Topo dominando el mundo del Spectrum, se habían esfumado. El sector atravesaba lo que solo puede describirse como una auténtica travesía por el desierto. Los sistemas domésticos de 16 bits golpearon con mucha fuerza a la industria local. En 1993 prácticamente no quedaban desarrollos profesionales en España. Las distribuidoras miraban con desconfianza cualquier cosa que llevara etiqueta española. Algunas rechazaban proyectos simplemente por venir de un equipo de aquí. El sueño parecía acabado. Pero mientras tanto, algo estaba gestándose a principios de los 90, en aquella España de Kobe y Curro. Dentro de un año, inauguraremos los Juegos Olímpicos de Barcelona. Una época fascinante donde convivían lo analógico y lo digital, las teles con cadenas privadas recién estrenadas, los dibujitos japoneses después del cole, revistas como Micromanía y Hobby Consolas con tiradas enormes. Los Spectrum y Amstrad daban paso a los PC multimedia con CD-ROM, mientras las consolas japonesas invadían los salones de nuestras casas. Internet aún era ciencia ficción. En ese cóctel cultural, 4 amigos madrileños decidieron que era el momento perfecto para hacer aventuras gráficas. Pues sí, justo cuando nadie apostaba por la industria española del videojuego. En 1993, contra todo pronóstico y sentido común, Ramón Hernáez, Felipe Gómez Pinilla, Rafael Latiegui y Miguel Ángel Ramos decidieron jugársela. Eran 4 chavales universitarios, cada uno con sus habilidades en programación, arte y diseño, pero todos compartían una obsesión: las aventuras gráficas de Sierra Online y LucasArts. Habían crecido soñando con piratas, mansiones encantadas y tesoros perdidos. Su imaginación se alimentaba de Spielberg, las series emitidas en televisión española y los tebeos. Como diría años después su guionista Josué Monchan, los fundadores de Péndulo son amantes fanáticos de la aventura gráfica desde la época de Sierra. Esa devoción es la razón por la cual crearon la empresa, así que en septiembre de 1993, estos 4 colegas se lanzaron al vacío. Dejaron estudios y trabajos para registrar oficialmente Péndulo Studios en Madrid. Su misión, demostrar que en España también se podían hacer aventuras gráficas de reconocimiento mundial. No tenían experiencia profesional, pero sí toneladas de entusiasmo. Y aquí viene lo difícil. No existían manuales, escuelas ni tutoriales de YouTube para aprender a diseñar videojuegos. Fueron autodidactas por necesidad. Se encerraron durante 6 meses en una nave industrial de Arganda del Rey trabajando a destajo. Su presupuesto era de risa, 400.000 pesetas, unos 2.400 euros a día de hoy. Con eso tenían que pagar equipo, licencias y comer algo de vez en cuando. El proyecto estuvo al borde de la cancelación varias veces, pero estos veinteañeros no se rindieron. De ese esfuerzo casi kamikaze nació en 1994 Igor Objetivo Uicocajonia, la primera aventura gráfica point and click desarrollada íntegramente en España. Todo un hito, vaya. Ya se habían realizado muchos otros juegos narrativos con anterioridad, durante los años 80. La propia Dynamic, y en especial Aventuras AD, se habían encargado de ello. Pero eran, por lo general, aventuras conversacionales con una interfaz gráfica muy sencilla. Esto era algo totalmente distinto. El juego era claramente heredero de LucasArts, con su interfaz tipo SCAM, pero con estilo propio, nada de Piratas del Caribe ni tesoros místicos.
Igor era un estudiante tímido y enamoradizo que se apunta a un viaje universitario a una isla de nombre impronunciable solo para seguir a la chica que le gusta. Puro relato costumbrista. Profesores despistados, problemas con la matrícula, falta de pasta, la vida estudiantil de los 90 en todo su esplendor. El humor era el punto fuerte. Todos los estereotipos universitarios estaban ahí caricaturizados, desde el decano amante del buen vino hasta el compañero ligón insoportable. Guiños muy de aquí, esa familiaridad que te hace sonreír, pero con una estética de campus americano. Y todo con buenos puzzles, que es de lo que va esto. Cuando Drawsoft lo publicó en julio de 1994, fue todo un acontecimiento. Por primera vez, un estudio español había hecho algo comparable a LucasArts o Sierra, y además en castellano. Al año siguiente sacaron la versión en CD-ROM con voces digitalizadas. No soporto ver a Laura Wright con ese estúpido baboso de Philip Golash. La prensa lo recibió con entusiasmo, aunque comercialmente no fue un bombazo. Las ventas quedaron algo justas por la limitada distribución internacional. Pero cumplió su objetivo, demostrar que sí, que aquí también sabíamos hacer aventuras. Y eso fue suficiente para que Ramón, Felipe y Rafael decidieran seguir adelante. Miguel Ángel abandonó tras este proyecto. La leyenda de Péndulo acababa de empezar. En 1997 llega Hollywood Monsters, y esto ya supone competir en otra liga. Con unos 40 colaboradores y 2 años y medio de desarrollo intensivo, Péndulo dio un salto de calidad brutal. La premisa era una delicia. Un Hollywood alternativo donde los monstruos clásicos conviven con humanos. 2 periodistas, Sue Bergman y Ron Ashman, investigan un asesinato en una fiesta de criaturas míticas. Frankenstein, Drácula, comedia negra y referencias cinéfilas por todas partes. El grupo de música La Unión compuso un tema original para la intro. El juego rebosaba guiños culturales y homenajes al cine de serie B, y funcionó como la seda. 250.000 copias vendidas solo en España. Fue un verdadero fenómeno de culto, la crítica lo alabó sin reservas. PC Manía llegó a escribir que Péndulo era para la aventura gráfica en España lo que LucasArts era para el resto del mundo. No está nada mal, ¿verdad? Ironías de la vida. Nunca salió oficialmente más allá de España y algunos países del sur de Europa. Las aventuras gráficas estaban en declive en el mercado anglosajón, así que no encontraron distribuidores. Aún así, en Italia también triunfó y en 2003 FX Interactive lo relanzó para Windows XP. Hollywood Monsters marcó un punto de inflexión. Péndulo había demostrado que podían crear aventuras con personalidad propia al nivel de las extranjeras. Ahora tocaba apuntar aún más alto. Tras Hollywood Monsters, Péndulo empezó a planear lo que inicialmente sería su secuela, pero el proyecto cobró vida propia y se convirtió en Runaway: A Road Adventure, la aventura gráfica más ambiciosa jamás desarrollada en España, según la prensa. Solo 9 desarrolladores principales, la mayoría jóvenes autodidactas, más colaboradores que trabajaron en algunas tareas puntuales. Nada de estudios formales ni industria poderosa. Todo se llevó a cabo gracias a la pasión de sus creadores y al aprendizaje sobre la marcha. Con los beneficios de Hollywood Monsters y algo de capital francés añadido, pudieron autofinanciarse manteniendo el control creativo en todo momento. Técnicamente innovaron al usar modelos 3D renderizados con filtro cartoon sobre fondos 2D dibujados a mano. El resultado lucía como una aventura tradicional dibujada, pero con iluminación dinámica, sombras y giros de cámara. Un aspecto visual distintivo y muy pulido. En julio de 2001, Runaway sale a la venta en España. Brian Vasco y Gina Timmins huyen de la mafia en una road movie llena de acción, romance y humor. La crítica local queda totalmente entusiasmada con este nuevo juego. Todo apuntaba a un éxito sin precedentes. Pero entonces, la catástrofe. 2 meses después del lanzamiento de Runaway, Dynamic Multimedia quebró. Su distribuidora española desaparece de la noche a la mañana. La campaña de distribución se paraliza de golpe. Las versiones internacionales quedan detenidas en el limbo. Péndulo se vio al borde de la bancarrota. Hernáez declaró que, si no recuperaban los derechos rápidamente, el estudio desaparecería. Tuvieron que despedir a gran parte de la plantilla y detener todo desarrollo. Spoiler: no será la primera vez que ocurra esto. En conclusión, tocó pasar un año entero hibernando para poder sobrevivir. Pero si algo ha caracterizado a Péndulo Studios,
ha sido su resiliencia y su lucha por la supervivencia. En julio de 2002, tras un litigio agotador, la situación toma un giro de 180 grados y recuperan los derechos. La editora alemana DTP Entertainment publicó el juego en Alemania a finales de ese año y ¡boom! Exitazo inesperado. Al público alemán le encantó, un público que siempre ha adorado las aventuras gráficas, por cierto. Las ventas despegaron, pronto se llegó a acuerdos con Francia y con otros países europeos. Para enero de 2004 habían vendido 400.000 copias en Europa. Péndulo había logrado lo impensable, salvarse de la quiebra gracias al éxito internacional. En España, FX Interactive, quien tomó el relevo de Dynamic, finalmente lo lanzó en 2003, también con muy buenas cifras. Runaway no solo estabilizó las finanzas de la empresa, por lo que pudieron recontratar personal, sino que elevó su reputación a nivel global. Felipe Gómez Pinilla lo definió como un punto de inflexión. Desarrollaron su sello propio, aventuras con estética cartoon y personalidad única, y de paso ayudaron a reavivar el mundo de las aventuras gráficas a principios de los 2000, en pleno declive del género. Ni siquiera LucasArts se había librado de esta tendencia a la baja. Por ejemplo, Grim Fandango se lanzó en 1998 y aunque hoy se considera una obra maestra indiscutible, no vendió nada bien. Pero volvamos a Runaway. Mientras en España llegaba tarde, en Alemania y Francia lideraba la resurrección del point and click clásico, y esto no quedaría aquí. Péndulo anunció en 2003 Runaway 2, el sueño de la tortuga. Con los beneficios del primero pudieron reinvertir en el proyecto. Y sí, también hubo más capital francés. Usaron el mismo motor mejorado y ampliaron el alcance de la propuesta. Se produjeron algunos retrasos porque priorizaron calidad sobre fechas, pero finalmente se lanzó internacionalmente en noviembre de 2006 y en España en 2007. Esto será una constante a partir de ahora. Paradójicamente, Péndulo priorizará la distribución y alcance internacional de sus juegos antes que la venta en el propio país que los ha visto nacer. En esta entrega, Brian y Gina se van de vacaciones tropicales acabando enredados en una conspiración militar con extraterrestres. Conocemos a más personajes, visitamos escenarios exóticos y presenciamos giros de ciencia ficción locos. El juego fue muy bien recibido en Europa. De hecho, obtuvo el premio al mejor juego de PC en Francia y recibió una treintena de premios en Alemania. Se lanzó primero en estos dos países y después en España e Italia, donde también fue número 1 en ventas. Péndulo había encontrado su público internacional. La historia culminó con Runaway 3 A Twist of Fate a finales de 2009 y en España en 2010. Esta entrega trajo una trama más oscura y madura. Brian es acusado de asesinato y declarado muerto. Gina se pone al frente de la investigación para salvarlo y por primera vez jugamos con ella. Se usó un nuevo motor gráfico manteniendo el estilo 2D pre-renderizado y, como hemos dicho, el tono fue más serio pero sin perder el humor surrealista típico de la saga. Vendió unas 400.000 copias aproximadamente y la trilogía completa alcanzó 1,5 millones de copias vendidas a nivel mundial para 2010. El diario ABC destacó que pocas sagas españolas podían presumir de tal logro. FX Interactive sacó al mercado cofres recopilatorios con bandas sonoras, cuadernos de arte y extras. Péndulo llenó sus juegos de guiños culturales, homenajes a películas con referencias al cine de Tarantino y Star Wars, chistes sobre música rock y otros detalles que los fans adoraban. Tras casi una década con Runaway, el equipo necesitaba un descanso. Habían contado la historia de Brian y Gina hasta el final y querían explorar nuevos horizontes. Además, Brian empezaba a cansarles un poco. Decidieron retirar la saga en lo más alto. Pero los fans españoles seguíamos gritando ¿para cuándo el próximo Hollywood Monsters? Y Péndulo nos escuchó. Relájate. Mira fijamente. Ahora mismo estás empezando a sentir unas ganas tremendas de suscribirte. Suscríbete. En 2010, Péndulo anuncia The Next Big Thing con el publisher francés Focus Home. Internacionalmente era una IP nueva, pero en España se llamó Hollywood Monsters 2. Sin embargo, no era secuela directa con Sue y Ron, sino una nueva interpretación con protagonistas diferentes, Dan Murray y Liz Allaire. El juego trajo lo que se esperaba de él, un festival de cine de terror, conspiración con robots, monstruos en huelga, enredos amor-odio, comedia extravagante, puzzles clásicos y un estilo cartoon en alta definición.
Incluso fue adaptado al sistema operativo iOS para jugarlo en un iPad. Todo pintaba bien, pero comercialmente fue un auténtico desastre. No! God, please, no! 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 ¡No! Josué Monchan, diseñador narrativo del juego, lo calificó años después como un fracaso rotundo. ¿Qué es lo que pasó? Tal vez en 2011 el público ya no respondía igual a una aventura point and click tradicional. El género se había vuelto muy de nicho, la promoción fue quizás insuficiente. El concepto no enganchó fuera de España, donde muchos ni conocían el Hollywood Monsters original. Péndulo tuvo que replantearse todo de nuevo. Tras The Next Big Thing, vieron inviable encontrar financiación para seguir haciendo lo de siempre. Tocaba un giro radical en el tono y la jugabilidad. Renovarse o morir. Esta vez Péndulo se adentró en territorio desconocido, adoptando un tono oscuro, explorando el thriller adulto. Adiós chistes constantes, hola asesinos en serie y sectas ocultistas. El objetivo era poder captar jugadores más jóvenes. Apuestan ahora por una jugabilidad simplificada, menos pixel hunting, más fluidez y más peso en los diálogos y las decisiones. En 2012 lanzan el primer título totalmente dramático del estudio, Yesterday, o como se tituló en España e Italia, New York Crimes. John Yesterday, personaje sin memoria, investiga asesinatos de indigentes en Nueva York relacionados con una misteriosa cicatriz en forma de Y. Descubre que su pasado se entrelaza con una secta ancestral y con un secreto de inmortalidad. Se trata de un thriller policíaco con ocultismo y con un giro sobrenatural. Recibió críticas mixtas. Se alabó su dirección de arte, la sencillez de su interfaz, los puzzles ingeniosos, incluso recibió nominaciones a premios por su excelencia narrativa, pero también duras críticas. La historia era inestable y, desde luego, demasiado corta. El resultado se vio directamente afectado por la crisis económica que atravesábamos en aquel entonces en España. Yesterday vendió por debajo de lo esperado, por lo que la editora perdió confianza y no apoyó el lanzamiento lo suficiente. 2012. Crisis económica. España en recesión. The Next Big Thing y Yesterday no lograron generar grandes ingresos. Péndulo se ve de nuevo en grandes aprietos. Oh my God! En octubre de 2012 publicaron Hidden Runaway, un spin-off para móviles. Brian y Gina regresan 10 años después porque un productor de cine quiere hacer una peli sobre sus aventuras, pero la jugabilidad no era lo que se esperaba. Se trató de un juego de objetos ocultos y puzzles sencillos para teléfonos móviles. Buscaban atraer a un nuevo público casual, pero el juego pasó sin pena ni gloria, otro fracaso comercial. Sin fondos para un juego grande, recurrieron al crowdfunding, algo que la compañía nunca antes había hecho. La campaña se lanzó en Games Planet Lab para financiar Day One, una aventura de humor negro sobre un periodista al que le quedan 24 horas de vida. Pedían 300.000 euros, pero solo lograron el 12% de la meta, alrededor de 36.000 euros. Y obviamente el proyecto tuvo que ser cancelado. Por primera vez tras casi 20 años se temió que fuera el verdadero final de Péndulo Studios, pero parecía que estos chicos podían con todo. Para sobrevivir en 2013 y 2014 se encogieron al mínimo y portaron sus clásicos a móviles y tablets. Curiosamente, The Next Big Thing y Yesterday encontraron más público en iOS que en PC. Gracias a esta táctica pudieron aguantar. ¡Bravo por ellos! Pero esto no duraría mucho más, necesitaban un socio fuerte. A finales de 2014, la compañía francesa Microids, conocida sobre todo en aquel momento por la saga Siberia, firmó un acuerdo con Péndulo para co-desarrollar futuros nuevos títulos. Tras 2 años sin lanzar nada original, Péndulo volvía a la acción. Yesterday Origins ve la luz en noviembre de 2016. Se trató de una secuela y, a la vez, precuela de Yesterday. La historia se centra en John Yesterday viajando entre la España de la Santa Inquisición y la época actual. Técnicamente este juego dio un salto importante respecto a sus predecesores. Pasaron a utilizar Unity, y el lanzamiento fue simultáneo en PC y consolas PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Por fin consiguieron entrar al mainstream del mercado consolero. Vuelven a apostar por una fórmula del pasado, fondos 2D con personajes modelados en 3D. Ahora Péndulo le da mucho más peso a la toma de decisiones durante los diálogos, muy al estilo Telltale, que durante este momento está atravesando su época dorada. Tras ese juego, Microids les propuso trabajar con una licencia externa de cierto renombre, Blacksad,
el cómic noir de Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido. Los chicos de Péndulo eran muy aficionados a esta novela gráfica y estaban entusiasmados. Sería la primera vez que trabajarían con una licencia ajena al estudio. Anunciado en 2017, Black Sad Under the Skin representó un gran salto para el estudio. Se trató de su primer juego desarrollado totalmente en 3 dimensiones, con un estilo más realista. Pasar del 2D al 3D integral con apenas 17 personas en 2019 fue una verdadera proeza. Se propusieron recrear el Nueva York de los 50 con animales antropomorfos, animaciones faciales y escenas de acción, con recursos verdaderamente limitados. Como ellos mismos confesaron, tuvieron más corazón que medios. Fue lanzado en noviembre de 2019 para varias plataformas. A pesar de sus notables fallos técnicos, destacó por su ambientación noir y su narrativa característica de este género detectivesco. Quizás haya sido su juego de mayor repercusión de la última década. Con una IP reconocida mundialmente, alcanzaron un público más amplio que al que estaban acostumbrados. La crítica elogió historia y personajes, aunque señaló duramente los numerosos bugs presentes durante el lanzamiento. Microids les confió otro encargo, un juego inspirado en una de las mejores películas de Hitchcock, Vértigo. Anunciado en 2018, Vértigo no adaptaba literalmente la película, sino que ofrecía una historia original de suspense psicológico inspirada estética y temáticamente en Hitchcock. Ed Miller, nuestro protagonista, sufre efectos mentales tras sufrir un accidente. El juego explora sus traumas difuminando realidad y fantasía. Para ello se inspiraron además en otros films del director, como Recuerda, Rebecca o Psicosis. Good evening. Si sois amantes del cine de Hitchcock como yo, detectaréis un montón de guiños a sus películas. Salió en PC a finales de 2021 y en consolas en 2022. Se trata de un thriller narrativo, con decisiones, investigación y un estilo visual cinematográfico. Péndulo demostraba que podía reinventarse incorporando más acción y mecánicas nuevas sin dejar de contar historias interesantes. Además, dieron rienda suelta a su amor por el cine, que siempre estuvo presente de alguna manera a lo largo de toda su carrera. Llega noviembre de 2023 y sale a la venta Tintín Reporter, Los cigarros del faraón. Cayó en sus manos una licencia icónica global, de una escala como nunca antes habían manejado, y lo hace casi 30 años después de sus inicios. Pero el juego no alcanzó lamentablemente ni la calidad ni las ventas esperadas. Fue un traspié en el peor momento posible. En 2024, la crisis global en la industria del videojuego se recrudece. Se pierden más de 9.500 puestos de trabajo a nivel mundial. Los costes de los juegos AAA son cada vez más disparatados y los desarrollos se alargan eternamente. Hemos llegado a una situación en que un solo proyecto fallido puede hundir por completo al estudio que lo ha creado, y Péndulo no fue una excepción. Tras Tintín, la situación financiera se deterioró rápidamente. A comienzos de 2024, Péndulo se vio obligado a aplicar un ERE en el que se despidió a 33 trabajadores, el 43% de su plantilla aproximadamente. No, not again. La coordinadora sindical del videojuego atribuyó lo ocurrido a la presión de Microids y a una concatenación de decisiones internas caóticas. En esta ocasión, ni crítica ni ventas acompañaron, dejando al estudio en situación verdaderamente precaria. El desenlace fue triste y controvertido. Péndulo cesó su actividad en marzo de 2025, este mismo año, pero no anunció públicamente su cierre. Según declaraciones de un ex empleado, durante marzo se trabajó sin que los empleados llegasen a cobrar sus salarios. A finales de aquel mes, las actividades laborales se detuvieron por completo. La dirección decidió hacer mutis por el foro y no dar mayores explicaciones. La historia de Péndulo es, ante todo, una historia de amor por la aventura gráfica. Desde sus inicios quijotescos en 1994 hasta reinventarse con licencias internacionales, siempre mostraron una tenacidad y pasión encomiables. Durante mucho tiempo fueron los únicos embajadores del género de la aventura gráfica en España, creando obras que marcaron a toda una generación. Hobby Consolas lo dijo en 2017, Péndulo es sinónimo de aventura gráfica en España. Dejaron clásicos inolvidables. Igor abrió el camino. Hollywood Monsters nos hizo reír.
Runaway demostró que en España se podía competir internacionalmente. Yesterday exploró nuevas emociones. Black Sad y Vértigo llevaron su sello narrativo a audiencias más amplias. Vendieron varios millones de copias globalmente, un logro enorme para un estudio independiente sin recursos iniciales. Cuando las aventuras point and click pasaron de moda a finales de los 90, ellos se mantuvieron fieles. Su éxito con Runaway inspiró a otros estudios, contribuyendo a la resurrección del género en Europa, y a nivel nacional fueron un claro ejemplo de que el talento puede triunfar fuera de nuestras fronteras. Supieron coquetear con numerosas referencias a la cultura pop, el cine, la música y la literatura. Muchos fans recuerdan con cariño el magnífico doblaje en castellano, y esa fuerte conexión emocional con una época en la que sabíamos menos, pero sentíamos más. Con más de 30 años de trayectoria, fueron el estudio español en activo más longevo de la industria hasta su cierre. Péndulo Studios nos enseñó que, con creatividad, perseverancia y cariño, hasta el estudio más pequeño puede alcanzar sueños enormes. Por todo ello y mucho más, gracias. Suscríbete al canal si no lo has hecho ya y dale al like. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, la solución está en los detalles.